Chicos, primero que nada, buenas noches. Por si alguien no me conoce, me comienzo presentando. Mi nombre es Guido. No sé si me escuchan bien ahí. ¿Estamos todos joya? ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué les quería pedir? Vamos a empezar hablando de este tema de la planificación del escape. Antes de eso, les quería preguntar si todos tienen papel y lápiz. Antes de que comience, háganme por lo menos un ok. Bien. Entonces, ¿qué le quiero pedir, chicos? El día de hoy, como decía Nata, vamos a hablar de la planificación del escape. Les quiero pedir un favor muy grande. Me ha tocado madrugar, me ha tocado ir a trabajar y me ha tocado ir a la universidad. Entonces, necesito que interaccionen o me voy a dormir en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero hacer es entablar un poquito el diálogo antes de que empiece con la presentación del PowerPoint y que alguno de ustedes me diga con confianza qué es para ustedes un plan y por qué creen que necesitamos un plan de escape. ¿Sí? Entonces, esas dos preguntas me gustaría empezar un poquito para romper el hielo. Si alguien se anima a abrir su micrófono y decirme qué es para ustedes un plan y por qué tiene que ser de escape, alguien que me diga. Buenas noches. Buenas noches. Un plan es como trazarse uno, si uno tiene una meta, pues trazarse uno cómo alcanzar esa meta, ¿cierto? Entonces, la meta en el caso de nosotros es cómo no recaer en las adicciones. Entonces, ese sería el plan. Entonces, uno tiene que, ahí, pues en lo que hemos visto hace unos días, hay como dos momentos. Un momento cuando uno empieza a ser tentado y ahí puede uno tener el control de la situación. Y hay otro momento en el cual ya es casi imposible tener control de la situación. Entonces, creo que lo que debemos enfocarnos es como un plan en el cual uno pueda identificar es el momento en que uno puede todavía hacer algo, porque ya después ya es muy difícil. Entonces, en ese sentido, creo que debemos establecer un plan antes de caer en determinadas cosas que pues en algunos momentos es desinstalar aplicaciones como Facebook o WhatsApp o cualquier, o no, o aplicaciones que lo lleven a uno a entrar en periodos de tentación. Entonces, ese sería como el plan. Depende pues la circunstancia que cada uno tenga, pero sí como tener marcado qué hacer en el momento en que uno ya se siente tentado para no llegar a perder el control. Bien, perfecto. Edwin ya les dio casi la mitad de la clase. Entonces, una palabra que él dijo mucho es cómo y qué. ¿Sí? ¿Alguien más se anima a decirme qué es para ustedes un plan? Si yo le pregunto a alguien, ¿tienen un plan para el fin de semana, que estamos ya a 2 días? Alguien que se anime y ya empiezo con la presentación. No Un sé quién plan, habla, lo ven- escucho. un plan Ahí te vendría a escucho. ser algo que es predeterminado, que es pensado por adelantado. Bien, perfecto. Entonces, repasemos un poquito por acá. Edwin nos dijo que era un cómo, era un qué. Marco nos agregó esto de que es predeterminado. Entonces, esa quiero que sea la primera como característica que quiero que se lleven de acá. El plan es algo que ustedes ya tienen que tener hecho o pensado previamente. Tenemos, yo también me voy a incluir. No es algo que nos puede agarrar, digamos, en circunstancias, digamos, inusuales. O sea, no lo puedo sacar debajo de la manga. Es algo que yo ya tengo que haber tenido pensado previamente. ¿Sí? Entonces, quiero empezar la presentación justamente con eso. Ahora voy a empezar a compartir pantalla. Ahí se ve bien, porque yo acá los pierdo de vista. Díganme ustedes. Bien. Entonces, la otra cosa que nos tenemos que preguntar es por qué nos hacemos el plan. ¿Sí? Guido, Porque, no sí, se decir, ve la presentación. a ver, lo voy a modificar yo.
¿Ahí se ve? A mí me parece que está como cargando todavía. Sí, a mí también. Ahora sí. Ahora Ahí, sí. Ahora ahí sí, apareció. Ahí Sí, sí. sí. se te ve Bien. saltando, Guido. Sí, no, no, tan grande no estoy todavía. Bien, entonces, habíamos dicho, diseñando un plan de escape, yo elegí esta imagen justamente de una cuestión de, es una persona saliendo de la cárcel y lo elegí porque me gustan mucho estas películas donde siempre se planifica todo con detalle, con tiempo, ¿sí? Entonces, les vuelvo a insistir con esto, el plan es algo que ustedes ya tienen que tener eh, ya pensado y sobre todo lo tienen que tener, cada paso lo tienen que tener perfectamente cronometrado, ¿sí? Entonces, lo primero que quería aclararles es el por qué nos hacemos un plan, porque esto puede parecer reiterativo, como ustedes han venido viendo a lo largo de todas las clases, los efectos que tiene, sobre todo lo que vieron en la clase pasada, los efectos que tiene el consumo de la pornografía en el cerebro, el cómo nos afecta la parte social, cómo nos afecta también nuestra parte espiritual, ¿sí? Entonces, yo me hago un plan porque es algo que yo no quiero recaer, como también nos decía Edwin al principio. Entonces, si para mí esta situación no es problemática, no hace falta que yo me haga un plan. Entonces, como nosotros estamos mirando esa otra cara de decir, sí, esto me afecta, por lo tanto yo no lo quiero, es por eso que yo me voy a hacer un plan para no tener estas recaídas. Y la otra cosa que les quería aclarar es que como les dice el título de la presentación o de la clase, es un plan de escape. No es algo que yo me voy a dedicar a luchar. ¿Sí? Si yo lucho con esto, o sea, si yo me quedo a decir, bueno, puedo resistir un ratito la tentación, voy a ver qué pasa, no, ahí ya se tienen que dar por perdido. Entonces, es un plan de escape para ni siquiera darle la oportunidad a ese proceso que puede significar tener una recaída y aumentar este ciclo vicioso que es como dice el último punto que se puede ver ahí en la presentación. También este plan lo vamos a hacer no tanto para la vida cotidiana, sino para estas emergencias, es decir, para casos inusuales que nos podrían llegar a pasar, ¿sí? Y hablando con esto tema del plan, yo siempre me gusta acá como exagerar un poco y decir que me tengo que imaginar el peor escenario posible. Sí, el escenario más negro, esa quizás hasta la última casualidad o la última probabilidad de que algo me pueda llegar a pasar, también lo tengo que tener en cuenta por si justamente me llegase a pasar, sé qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí? También les quiero hacer otra aclaración. Lo que yo les voy a dar por lo que ya les voy a intentar explicar, son recomendaciones. No hace falta que ustedes estén 100% de acuerdo conmigo, no hace falta que las sigan todas al pie de la letra, son simplemente cosas que algunas sí las he hecho yo, algunas las he llegado a comprobar, otra cosa, bueno, permanentemente estoy buscando cosas nuevas en internet para ver cómo se puede ir mejorando esto, ¿sí? Pero en esta parte no nos metemos con cuestiones teológicas o no nos metemos con cuestiones, con conceptos, sino que son simplemente recomendaciones que yo les voy a dar para que ustedes puedan, para que todos nosotros podamos vencer este círculo virtuoso y poder tener una vida de victoria, ¿no? Justamente. ¿Sí? Entonces, por si queda alguna duda por acá, este plan no lo hacemos porque no queremos tener esto en nuestra vida. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Voy muy rápido, ustedes díganme. Bien. Entonces, algo que quiero que les quede claro, un plan es algo que sí o sí tiene que ir escrito, ¿sí? No es algo que yo puedo tener en la cabeza, no es ideas, o sea, van a ser ideas, pero me refiero que no pueden estar en el plano solo de lo mental, sino que es algo que yo tengo que volcar un papel, o lo tengo que volcar un cuaderno, o lo tengo que volcar un celular, a lo que yo quiera, pero no lo puedo tener volando en el aire, a eso me refiero. Porque el tenerlo en la mente puede provocar más confusión y no más
éxito, ¿sí? Entonces, plan, evito las recaídas, lo voy a escribir, voy a tener en cuenta estos casos inusuales o las emergencias, como a mí me gusta llamarlo. Y sobre todo lo que les tiene que quedar claro es que son acciones. No me puedo quedar en el deseo, no me puedo quedar únicamente en me gustaría hacer tal cosa, sino que es una acción que yo ya tengo escrita, entonces sé lo que puedo hacer al momento de que me suceda esta posible situación riesgosa. ¿Sí? Entonces, por eso también les puse ahí esta imagen de una persona de negocios que tiene todo escrito, tiene escrito gráficos, tiene escrito eh, edificio, tiene escrito su casa, tiene escrito los planos, entonces yo más detalle las cosas, mientras más las escriba y sea más explícito, más éxito voy a tener en este proceso de escape, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Entonces, voy a repasar por acá, dejen que yo me corra un poquito a este lado. Plan, como veníamos hablando, tiene que estar escrito de antemano, ¿sí? Lo tengo que también tener pensado de antemano. ¿Y qué es lo que voy a planificar? Voy a planificar las acciones, voy a planificar el lugar, en qué tiempo, no solamente en qué tiempo voy a hacer esa acción, sino también durante cuánto tiempo voy a hacer este plan y qué personas van a estar involucradas. Nunca en este proceso, recuerden, como lo han venido viendo antes, nunca nos consideramos como llaneros solitarios, sino que siempre tenemos en cuenta, primero que nada, la comunidad y segundo, a nuestra relación íntima con Dios. ¿Sí? Entonces, es un plan que también tiene que involucrar el tener esta parte social y también tener esta parte espiritual. ¿Sí? No es que por esto de que sean únicamente acciones, vamos a dejar de lado estos otros aspectos fundamentales de la vida. Y les puse ahí en amarillo que hay algo muy importante o por qué muchos planes fracasan, es porque primero no se evalúan y segundo porque no son adaptables. ¿A qué me refiero con esto? Este plan que ustedes se van a proponer no tiene que ser 100% rígido. No les va a salir o no nos va a salir bien a la primera, sino que es necesario que nosotros, a medida que lo vayamos ejecutando, vayamos haciéndole algunos cambios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi plan es estar una semana sin red social, por ejemplo el Instagram, pero me di cuenta que en esa semana, no sé, lo necesitaba para trabajar o me pasó X cosa, entonces en vez de estructurarme así, voy a decir, bueno, me voy a hacer un plan de entrar únicamente día por medio, por darles algún ejemplo, ¿sí? Y la otra cosa es que lo tengo que ir evaluando. Tengo que ver qué resultó y qué no resultó, o en qué parte yo caí, en el caso de que este plan haya fracasado, tengo que ver en qué parte yo fallé para que eso no se vuelva a repetir. Porque si yo no evalúo esto, voy a seguir fallando en ese error y voy a seguir recayendo. ¿Ok? No sé si hasta acá hay alguna duda, hay alguna pregunta, voy muy rápido, díganme ustedes. De paso, yo tomo un sorbito de té. ¿Estamos todo bien? No sé, Nata, vos decime si me va faltando algo. Perfecto, Guido. Ok, entonces, vuelvo acá a la presentación. Hay cosas que van a ser generales. Yo este tema ya lo he dado no sé cuánto, un par de veces, no sé cuántas, una o dos. eh, y siempre hay cosas que encuentro como común en varios de los varones con los que he conversado. Y son cosas que los traigo a colación porque, como me gusta a mí decirles, supongo que nos tocan a todos. El primero es la cuestión, como hablaba Edwin al principio, del tema del celular. Eso creo que es algo que nos corresponde a todos, el planificar cuándo y cómo vamos a utilizar el celular. Sobre todo en los momentos que nos estamos por relajar, es decir, en los momentos que no estamos activos ni trabajando ni estudiando. Entonces, lo que generalmente aconseja el libro, sobre todo, es tener cuidado de dejar el celular antes de irse a dormir.
¿sí? Lo vamos a dejar, puede ser en otra pieza, puede ser en un cajón, o quizás dejarlo en otra sala y, por ejemplo, comprarte un despertador o utilizar si tienen algún tele que sea programable y que tenga despertador, también puede ser. O, por ejemplo, planificarse que para el empezar el día no sea lo primero abrir el celular, sino tomarse un tiempo, despertarse tranquilo, quizás leer algo y recién, dado unos determinados minutos, recién ahí poder agarrar el celular y empezar con toda la vida activa, ¿sí? Entonces, esto lo traigo a colación porque estoy seguro que todos nosotros el tema del celular lo tenemos que planificar. La imagen de al lado, si ustedes se fijan, dice no estrés. Este plan de escape lo que aconseja el libro es tener un tiempo lo más desintoxicado que se pueda del estrés. Y hasta te aconseja que en el caso de que estés teniendo un trabajo muy estresante, que renuncies. Eso yo no lo podemos aplicar quizás a nuestra vida porque no es algo fácil. Si en este tiempo que ustedes estén planificando o amortiguando este proceso de tener tentaciones, lo ideal es tener la vida, no digo resuelta, pero lo más tranquila posible en cuanto al tema laboral, es decir, que no sea el estrés una excusa para tener recaídas, ¿sí? Al lado ustedes van a ver estas manos todas juntas, como yo les dije, nunca en este proceso dejamos de lado ni lo social, ni a las otras personas. Y también tienen que tener en cuenta una cosa, el resto de las personas no tiene la culpa de lo que a mí me está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo una recaída y me siento mal y me siento frustrado, o si esas otras personas me están haciendo enojar, no me sirve a mí de recaída para decir, bueno, no fue culpa mía y por eso yo recaí, sino que tengo que tener en cuenta que quizás voy a tener situaciones, pero tengo que planificar cómo poder manejarlas. Por eso abajo les puse muchas personas que tienen muchos emojis, ¿sí? Por este tema de que hay que tener en cuenta cómo poder aprender a manejar las emociones para que tampoco nos sirvan de excusa. Y la última imagen, acá en el ángulo inferior izquierdo, como les dije recién, no dejamos de lado la parte de física o la parte del cuerpo. Es decir, es necesario en todo este plan también tener una alimentación saludable. Por ejemplo, si ustedes son personas que tienen problemas de ansiedad, quizás lo primero que tengan que hacer es dejar de lado las bebidas energizantes, sobre todo el café y el mate, ¿sí? Para ir teniendo en cuenta de que esas bebidas energizantes nos ayuden, o pero mejor dicho, no nos provoquen unas situaciones más estresantes que nos hagan tener recaídas, ¿sí? Eso les quería aclarar como conceptos generales o que nos competen a todos. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Lo primero que se recomienda es partir de qué es lo que yo tengo, es decir, cuál es mi base, cuál es mi situación actual. Por eso yo acá en esta filmina les he traído un horario o un cronograma semanal. ¿Sí? Entonces, lo primero que se aconseja es esto, volcar en una hoja cuáles son mis horarios habituales y qué actividades tengo yo en esos horarios. Por ejemplo, ustedes van a ver acá, en la parte del medio, yo puse un señor que está trabajando. Es decir, la mayor parte de este día, suponiendo que es una persona que tiene una vida normal, entre la mañana y la tarde debería estar trabajando, ¿sí? Después, si no sé si se fijan bien, lo quise graficar un poco, el día miércoles a la noche le puse una pelota de fútbol. Vamos a hacer de cuenta que este señor los miércoles se junta a jugar con los amigos. Y suponiendo, quiero creer que es cristiano, le puse que los sábados a la noche y el domingo en la mañana tiene alguna actividad o tiene que ir a la iglesia. Entonces, esa sería la vida normal o el horario normal de esta persona. Van a ver ahí un par de círculos rojos. Y eso yo se los enfaticé porque son esos círculos rojos donde uno tiene que empezar a planificar. ¿A qué voy con esto? El horario normal uno no lo puede planificar porque ya está. ¿Sí? Hay que trabajar de tal a tal horario y listo. Es muy raro que
en esas situaciones tengamos justamente alguna probabilidad de tener recaída. El problema es qué vamos a hacer con el tiempo libre o con el tiempo en que no estemos plenamente ocupados. ¿Sí? Entonces, por eso yo les puse, después de la jornada laboral y el fin de semana, que en teoría esta persona debería estar más libre, es cuando tiene que planificar acciones o situaciones en las que tenga que prever qué cosas va a hacer para no tener recaídas. Acá, como hablamos recién, quizás en el primer horario de la mañana, también se podría planificar alguna cosa para que, por ejemplo, no esté tanto tiempo con el celular. Sí, se lo traje simplemente a modo de ejemplo. Entonces, volvemos a esto lo mismo. Plan sí o sí tiene que estar escrito. ¿De dónde parto yo? ¿De qué es lo que hago habitualmente? Entonces, me voy a elegir un cronograma, voy a poner qué cosas yo hago y en qué momento. Y cuando yo vea esos espacios libres, es ahí donde yo, por ejemplo, voy a empezar a planificar qué cosas voy a hacer para no tener recaídas en esas situaciones. ¿Ok? Hasta acá vamos bien. No sé si me quieren hacer alguna duda, perdón, me quieren hacer alguna pregunta, algo. Pueden abrir tranquilamente el micrófono. No sé si Nata me estoy olvidando de algo. Yo quiero tomar un poquito de agua. No, de mi parte no oído. Bueno, perfecto. Entonces, Hola. Eh, sí, Otra cosa que creo que es también es importante tener ahí es que a veces en el trabajo eh, puede tener una recaída. Entonces ahí también tocaría colocar como el área de alarma ahí, ¿no? Entonces, cuando se está solo en la oficina o algo así, entonces también como colocar eso. sí. Por eso, otra cosa, gracias por hacerme acordar. Otra cosa que tienen que tener en cuenta ustedes es qué disparadores es el que en situaciones anteriores es el que generalmente les ha hecho recaer. Si ha sido el cansancio, si ha sido estar solo, si ha sido, no sé, estar enojado, estar estresado, tener hambre. Entonces, mientras más se conozcan ustedes qué es lo que les activa este ciclo vicioso, también mejor lo van a poder prevenir. En líneas generales, como bien dice Edwin, pueden haber excepciones. Quizás el trabajo sea una influencia negativa que también les haga tener recaídas, entonces es importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué les va a pasar a ustedes? Hay cosas que pueden prever, qué sé yo, que son, por así decirlo, normales. Por ejemplo, uno podría planificar los fines de semana, por ejemplo acá, que tengo este cronograma, el sábado a la tarde o al mediodía o en la mañana, salir a caminar o hacer algún deporte. ¿Sí? Entonces, es una cuestión concreta, es válida porque nos está alejando de cualquier situación de tentación y también nos va a servir para tener una mejor salud física y poder mejorar nuestra calidad de vida. ¿Sí? Entonces, eso es algo válido. Planifico el sábado, hacer tal deporte o salir al parque, hacer senderismo, lo que fuera. ¿Cuáles eran estas situaciones que yo les comentaba recién que tenemos que prever como emergencia? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me siento tentado eh, a la 1 de la madrugada? Esa es una situación crítica. Pero de ahí tengo un problema. Yo no puedo dejar mi casa y quizás hacer alguna actividad física porque es de noche, porque corro riesgo o por cualquier cosa que fuera. Entonces, la cuestión de la actividad física no la voy a poder hacer. Es ahí cuando yo tengo que planificar cualquier otra cosa que me distraiga o que me haga salir de esa situación de tentación. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía que se tienen que imaginar situaciones críticas y quizás hasta irrisorias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, que bueno, a mí me sucede a veces, tengo un insomnio, son las 1, 2 de la mañana, no puedo hacer actividad física, lo más cerca que tengo generalmente siempre es el celular o la tele. Sin embargo, yo sé que el celular y la tele me ha provocado anteriormente que yo tenga recaídas, entonces no lo voy a poder utilizar.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que planificar alguna otra cosa que también me distraiga y que justamente me haga evitar tener ese tipo de tentaciones. Entonces, por ejemplo, yo podría planificar que voy a leer tal determinado o tal o cual libro, ¿sí? Entonces, es una situación fácil de hacer, lo puedo hacer en cualquier momento y no necesité hacer algo tan extremo como, no sé, salir a caminar. ¿Sí? Por eso yo les decía que tienen que tener cuidado y tienen que tener este tipo de situaciones porque generalmente lo primero que me han dicho muchos varones es que van a empezar a incluir la cuestión del ejercicio físico. Está perfecto, pero también tienen que pensar qué cosas harían ustedes si le pasara a un horario que no fuera tan normal. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Esto es lo que, enseguida les doy el ejemplo. Esto es lo que les decía recién. ¿Qué voy a planificar cuando tenga tiempo libre? ¿Qué voy a hacer en caso de que me sienta cansado, que me sienta estresado? ¿Qué cosas me calman? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, cuando estoy enojado, me calma, no sé, hablar con tal persona. Entonces, puedo decirle a esta persona, mira, quiero salir de esta situación, voy a tener tu número y en caso que yo me sienta mal, te puedo llamar. Entonces esa persona quizás me va a decir, sí, bueno, dale. Eh, entonces planifico ahí tener una charla con él un ratito y eso me evitaría tener este tipo de recaída, ¿sí? Lo que hablaba recién Edwin, ¿qué voy a hacer cuando yo esté solo? ¿Qué voy a hacer si estoy solo en el trabajo? ¿Qué voy a planificar si estoy solo en mi casa? Eh, Voy a hacer alguna actividad manual que también me puede servir como de relajación. Por ejemplo, no sé, dibujar, por ejemplo, escribir, ¿sí? Y recuerden que acá no dejamos de lado las disciplinas espirituales. Voy a planificar tener un tiempo de oración, voy a planificar tener un tiempo de lectura bíblica. Lo que fuera es algo que siempre ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué voy a hacer cuando me sienta tentado? ¿Qué voy a hacer cuando tenga algún inconveniente? Con este tema del inconveniente me refiero, no sé, por ejemplo, vuelvo un día del trabajo y estoy apurado, estoy cansado, estoy estresado y me entero que me chocaron el auto. Entonces, además de todas estas situaciones que me vienen pasando, este punto es como que me hace explotar. Entonces, si yo sé que las situaciones estresantes me hacen explotar, también tengo que planificar o por lo menos pensar qué voy a hacer en esas situaciones que se me puede llegar a presentar y que yo, digamos, me sale de la rutina diaria. ¿Ok? Hermano, Sí, esto es que estoy pensando mucho en lo que estás diciendo porque veo que nos estamos enfocando en idear planes para, como quien dice, evadir la circunstancia, ¿no? Evadir la tentación, que es lo que estoy como entendiendo, ¿cierto? perfecto, sí. Pero, pero yo digo, si en cualquier momento vamos a estar propensos a la recaída y a la tentación, ¿por qué en vez de más bien de tratar de evadir eso, por qué más bien no confrontarlo en el tema de ver cuál es el autoengaño? ¿Sí? Porque ciertamente cuando uno está tentado y cuando uno está en esa situación de riesgo, uno se está autoengañando, ¿no? Porque es una necesidad espiritual no suplida o un engaño, ¿sí? Entonces, ¿por qué más bien no tratar con la raíz y no tratar con el fruto, ¿sí? Porque eh, hay que mirar que la fruta está mala es porque la raíz está mala. Entonces ya yo no me enfocaría en evadir lo que estoy pasando, no me enfocaría en evadir la tentación ni la situación riesgosa, sino qué es lo que estoy pensando, cuáles son mis sentimientos y cuáles son mis pensamientos engañados. Sí, Y obviamente eso es lo único que me lo puede mostrar es el Espíritu Santo. Entonces, pienso que si hay un plan, ese plan debe ser es automáticamente me siento tentado o automáticamente siento deseo,
automáticamente el plan sería es llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, ¿sí? Sí, Y sopesarlo con la verdad de Cristo, en vez de estar como quien dice evadiendo o tratando de buscar otra cosa para engañar mi espíritu. sí, tenés razón. Lo que sucede es que estas cosas que yo les estoy comentando, como les decía recién, nosotros no estamos dejando de lado este tema de tratar las heridas, este tema de tratar las raíces, como decís vos. Entonces, también es necesario tomarse en cuenta el plan, porque, por ejemplo, vos podés llevar estas situaciones, podés rendirlas a Cristo, todo esto, pero si no estás descuidando otras cosas, es decir, por ejemplo, si vos tenés demasiado tiempo libre y sí o sí en algún momento te vas a sentir tentado, ¿sí? Si no tenés la mente ocupada, tanto en cosas productivas como también en cosas espirituales, y en algún momento esto también va a salir a flote. Por eso te insisto con esto. Recuerden que este plan que yo les estoy dando, no vamos a dejar de lado todo lo que ustedes han venido antes. Seguimos tratando el tema de las heridas, seguimos tratando aquellas áreas que nos falten sanidad. Esto solamente es una cuestión para amortiguar los efectos de la tentación mientras seguimos tratando estos otros temas que son mucho más profundos. Sí, no sé si concordás conmigo vos, Nata. Sí, Eh, totalmente, totalmente. Creo que lo uno no quita lo otro. Si bien en la clase que viene, por ejemplo, vamos a hablar de practicar la presencia de Dios, después vamos a hablar de encontrar la raíz de las tentaciones. Todo eso es muy importante, pero la clase de hoy se enfoca justamente en tener un plan de salida para cuando necesitamos actuar rápido. Porque hay momentos en los que ya la tentación está, digamos, y ahí necesitamos saber qué hacer, qué plan tener para ese momento, porque muchas veces el hecho de sentarme a preguntarle al Espíritu Santo qué me está pasando internamente, no es algo que nos salga en ese momento, ¿no? Si somos sinceros, en la teoría lo sabemos, pero en la práctica no nos da ganas en ese momento de hacerlo. Por eso creo que necesitamos tener un plan para liberarnos de la tentación y ya cuando estamos más tranquilos, cuando estamos más calmados, tanto mental como físicamente, sí ir a buscar la raíz. ¿Sí? Yo Claro. puedo opinar algo. Sí, por supuesto. Bueno, sí concuerdo con la parte de buscar el plan. Y quería poner el ejemplo, por ejemplo, de José, cuando se le acercó la esposa de Potifar. Él, en medio de la tentación, no oró, sino más bien salió corriendo. Y creo que eso podría ser como el escape, ¿no? Él buscó el escape, no buscó quedarse ahí a enfrentar, a querer Sí, ser más fuerte. exactamente. Me hicieron acordar. Recuerden que la escritura dice huyan de las pasiones juveniles. No les dice conversen con el impulso. Y dicen huyan. Pero eso huir no significa que ustedes son cobardes, sino como decía Nata, van a pasar esta situación y cuando ya estén más tranquilos, bueno, ahí seguimos indagando en qué es la situación que a nosotros nos está ocurriendo. ¿Sí? Pero por eso yo les decía, estas son acciones que nosotros hacemos en el momento que sentimos el impulso. El otro tema de tratar con las cuestiones de sanidad y todo eso, no lo dejamos de lado, eso va a seguir estando. Esto solamente es para planificar esos momentos de crisis. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ajá. Le voy a dar un ejemplo, ahora sí. Algo que, bueno, les comparto un poquito mi vida personal. Uno de los inconvenientes que yo noté que estaba teniendo era que los viernes me podía quedar un poco hasta más tarde y al otro día tenía que trabajar. Entonces no podía planificar, por ejemplo, juntarme con amigos y quedarme hasta muy tarde porque al otro día iba a estar cansado. Pero yo sabía que quizás iba a ser el momento de tener mayor dificultades o mayor tentaciones. Entonces, les traigo este ejemplo para demostrarle que estos planes que uno tiene
a veces no se tiene que complicar demasiado la vida. Es decir, no tiene que ser una idea, como yo les decía, que requiera tanto tiempo. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo acá es una imagen que publicó un diario de cuáles son las mejores películas de cada país. Entonces, yo cuando sé que voy a tener algún viernes libre, me planifico ver alguna de estas películas. Entonces, no recurrir quizás ni al celular ni en alguna otra cosa y así poder quizás distenderme un poco sin tener que hacer demasiado, sin tener que involucrar demasiado dinero ni demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces, quiero que ustedes planifiquen cosas que también sean sencillas. Qué sé yo, por ejemplo, dedicarse a alguna cuestión manual en la casa, no sé, si les gusta la jardinería, si les gusta algún otro tipo de cosas, si les gusta leer. Por ejemplo, esta segunda imagen es otra revista que publicó cuáles son los 100 mejores libros del siglo XX. Entonces, algunos los he leído, otros no, pero me los he planificado leerlos cuando sé que en la noche, para no agarrar el celular, poder tener alguna otra cosa que no requiera, digamos, utilizar bueno, justamente el celular antes de irme a dormir. ¿Sí? Entonces, le quería dar estos ejemplos. ¿Qué es lo que uno puede hacer sin complicarse demasiado y sin tener que recurrir a cosas tan que les demande tiempo o que sean en horarios que no convienen, como hablábamos recién? Bien, quería acá darles un ejemplo cómo se puede planificar un poco, planificar alguna emoción. Yo digo, por ejemplo, en caso de sentirme, puse ahí enojado, ustedes pueden poner otra cosa, en caso de sentirme solo, en caso de sentirme estresado, lo que fuera, voy a, no sé, ponerme a escuchar música clásica, que sé yo, ustedes descubren que cierto tipo de música los tranquiliza o los desconecta, como se suele decir, entonces es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Acá también podría decir, podría ser, en caso de sentirme, no sé, tentado en la noche antes de irme a dormir, voy a ponerme a leer un libro, voy a llamar a tal persona, voy a hablar con mi familia, no sé, ahí pueden planificar lo que ustedes quieran. No sé, pueden planificarse ver alguna prédica, ¿sí? Muchas veces uno dice que no tiene tiempo para ver cosas edificativas, pero en realidad es que no se lo ha planificado. Entonces, si les gusta una serie de predicaciones, por ejemplo, podrían planificárselas ver, no sé, antes de irse a dormir. Sé que quizás ahí tengan que usar el celular, podrían tratarlo de ver en la televisión, quizás en el comedor, en un lugar que sea un poco más público, para evitar, como siempre decimos, evitar la recaída. También el material aconseja saber qué situaciones son las que te hacen recaer. Por ejemplo, no sé, de camino a mi trabajo, sé que hay un gimnasio y sé que puedo mirar y, no sé, me puedo empezar a enroscar con alguna situación de tentación. Bueno, voy a ver si puedo evitar pasar por ese lugar. Voy a ver si, no sé, si las películas que tienen contenido romántico, erótico, a mí me hacen recaer. Bueno, voy a evitar verla. Voy a averiguar quizás antes de qué se trata esa película. Y si ya la clasificación me dice que puede contener algún tipo de escena, por ejemplo, la plataforma Netflix te lo dice, y bueno, ya tienen que saber que probablemente esa película ustedes no la puedan llegar a ver. No la podamos llegar a ver. También me incluyo en este caso. Y bueno, las redes sociales, lo que hablábamos más temprano, les aconsejo que si las pongan en pausa, no les aconsejo que sean tan extremos de sacarlas por completo, pero vayan evaluando ustedes. Qué sé yo, la ponen en pausa una semana, se fijan cómo están. Quizás si ustedes notan que ya no es un peligro, una tentación para ustedes, pueden volver quizás a reactivarla día por medio. Si ven que, por ejemplo, le está volviendo a causar problemas, como les dije recién, es algo que irlo evaluando, pueden volver para atrás y decir, no, me voy a tomar 2 semanas más porque noto que esta situación también me hace tener recaída. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, hay que irlo ajustando y hay que irlo evaluando también. Y este tema de cómo nos va yendo con el plan, es necesario que nos preguntemos
primero que nada, ¿esta acción que yo tomé me resultó? ¿Sí o no? Es decir, yo planifiqué que cuando estoy enojado me voy a poner a escuchar música más tranquila que me relaje. ¿Me resultó? Y no, quizás no. Bueno, entonces, ¿qué necesito cambiar? Necesito escuchar otro tipo de música. Quizás necesito hablar con otra persona. En vez de que mi plan sea escuchar música, tengo que juntarme con tal persona. ¿Qué me falta? Me falta disciplina, alguna disciplina espiritual, me falta orar. Noto que tengo recaídas porque no tengo mucha palabra, me falta leer más la Biblia, me falta el tema de la oración, ¿sí? Le insisto con esto, nunca dejamos de lado la parte espiritual también. Me falta ejercicio, me falta tener más vida social, ¿sí? Entonces tengo que ir viendo qué cosas son las que me están faltando porque me pueden alimentar o, sí, no, bien digo, alimentar este círculo vicioso. Y siempre es importante hacer el tema de la rendición de cuentas, ¿sí? Contarle a otra persona cómo me ha ido en mi semana o en el día o en el mes. Ahí puse los tres tiempos porque quizás ustedes no se pueden juntar diariamente con una persona y contarle cómo les ha ido en su proceso. Pero por lo menos una, dos veces al mes, uno tiene que juntarse con cierta persona y irle contando qué situaciones son las que ha tenido, si ha tenido recaídas, cuándo, y bueno, también intentar averiguar el por qué sucedió todo esto, ¿sí? Algo que yo les aconsejo para saber uno qué cosas va haciendo mal, los expertos siempre te recomiendan llevar un tipo de diario. Y yo sé que esto puede sonar un poco cursi, eh, no consiste esto en poner querido diario, como pasa en las películas, sino que yo les recomiendo este tipo de formato que yo encontré. Se llama Diario de Gratitud. Entonces, todos los días, antes de empezar a poner cómo me fue, lo primero que se pone es por qué cosa estoy yo agradecido. ¿Sí? Entonces, lo que te recomiendan es escribir tres cosas puntuales del día por las cuales vos estés agradecido. Y acá les hago hincapié en que tiene que ser puntual, porque uno siempre pone, no sé, estoy agradecido por la vida, estoy agradecido por mi familia, o estoy agradecido, no sé, por la salud. En realidad lo que se recomienda es ponerse a pensar cómo fue el día y dar gracias por algo puntual que pasó, qué sé yo. Em, Agradezco este día porque viví una situación graciosa en el trabajo y me sentí muy cómodo y confortable. Agradezco porque hoy pude llamar a un amigo que no llamaba hace mucho, ¿sí? Hacerlo bien detallado. Y abajo se pone, hoy he aprendido, no sé, hoy aprendí que necesito más a mi familia. Hoy aprendí que necesito orar más. Hoy aprendí que necesito tener más tiempo de comunión con el Señor. Siempre es una forma puntual de estarse reevaluando continuamente y que te ayuda a ser mucho más detallista. Y un punto muy importante que a mí me gustó mucho es esta parte que dice cómo me siento. ¿Me siento mal? ¿Me siento bien? ¿Por qué? Y esto es lo que me preguntaba Andrés recién. ¿Por qué yo me siento así? Esa pregunta es muy complicada y es ahí cuando vamos a necesitar hacer un tema más de profundización. Quizá no voy a tener la respuesta inmediatamente, pero si yo esto lo hago continuamente, por ejemplo, me fijo que durante toda una semana yo me sentí enojado y eso me va a dar una alerta de decir, bueno, me estoy sintiendo enojado hace bastante tiempo. Es hora de que yo me pregunte por qué. Entonces, ahí voy a empezar a indagar y quizás no, muy probablemente necesite la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, che, vengo todo este tiempo con mucho enojo, necesito saber el por qué. Pero son cosas, como yo les dije al principio, si yo lo tengo en la mente, si yo no lo escribo, son cosas que no van a salir. Em, Sé que el tema de escribir puede sonar muy duro, puede sonar muy,
chocante, pero es lo que te sirve porque uno al volcar las ideas en un papel te va sirviendo como espejo. Entonces, uno puede ir evaluando cómo va evolucionando o no evolucionando. Recuerden también esto, lo que yo le estoy dando son herramientas, no hace falta que ustedes coincidan 100% conmigo, ¿sí? Em, Voy a poner pausa acá. No sé, lo quiero aprovechar estos minutos, no sé cuántos minutos nos quedan, Nata. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, que repase alguna parte. Quedan 6 minutos. 6 minutos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Si no, me gustaría, como les pedí al principio, si tienen hoja y papel, perdón, que practiquemos esto. Si se animan en estos minutos que nos quedan, agarren una hoja, pongan la fecha del día de hoy y anímense a escribir una o dos cosas. Estoy agradecido por puntual, ¿sí? Algo puntual del día. Profundicen un poco más. Estoy agradecido porque me fue bien en el trabajo, porque pude hacer las cosas a tiempo. Algo que hayan aprendido hoy. Hoy aprendí que puede ser algo bueno, algo malo. Aprendí que necesito tener más paciencia. Aprendí que soy muy bueno escuchando a las personas. Sí, no siempre tiene que ser algo negativo. Al último, ¿cómo se sienten? El por qué, quizás no lo van a poder contestar ahora, pero por lo menos les va a servir para que ya se lleven esta situación, para que por lo menos lo puedan empezar a pensar. Guido, ¿puedo decir algo? David ¿Sí? habla. Sí, te No puedo poner el escucho. video ahora, por eso no lo pongo. Guido, con respecto a lo que me quedo pensando en la tentación y que si bien uno tiene que ir a lo profundo y el Espíritu Santo trabaja en el material de pasión pura y mucho trabajo de eso, pero lo que vos has dicho hoy para mí es muy bueno porque justamente es lo que me viene pasando. Antes de empezar esto, el junio del año pasado, tenía un descontrol en mi vida en esta área tanto en sexualidad, en lo que es consumo de cosas que me hacían mal y todo lo que conlleva eso. Yo soy casado, tengo 2 hijas y venía mal, muy mal. Y bueno, y gracias al Señor, de 100 he bajado a 5 por así decirlo. Pero tengo algunos huecos, por ejemplo, cuando llego del trabajo y me relajo un ratito y entro a la pieza con el celular, por ahí mi señora va a trabajar y me quedo solo. O por ahí en la noche cuando no puedo dormir, como vos decías, que he optado por leer. Y la tentación no le llega a la persona carnal o la que tiene traumas. La tentación le llega a todo el mundo. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles, resiste la tentación, resiste al diablo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar también que el Señor ha sido tentado siendo Dios. Entonces, a mí me ha servido mucho entender que la tentación no era porque yo era una porquería por lo que me sentía. Obviamente hay más tentación cuando uno se alimenta mal en todo aspecto, eso ya lo hemos hablado también, pero me viene muy bien lo práctico. Lo que saco hoy, en lo que es gratitud, por ejemplo, ya lo vamos a hablar en el grupo, estoy sacando que por la gracia de Dios yo teniendo un acercamiento más a mis hijas que son adolescentes, 14 16 años, los que han tenido hijos adolescentes me van a entender, y están teniendo más apertura conmigo a fuerza de oración
Y con respecto a lo que has hablado hoy, el tip es directamente, a la noche el celular no entra a mi pieza, bueno, directamente que no entre en ningún momento. Bueno, Así que bueno, eso es, te agradezco mucho, Guy. no, gracias a Dios, David. Te agradezco tu apreciación. Eh, quiero cerrar con esto. Voy a hablar de dos cosas más. Quizás me entienda un poquitito, Nata. El tema de las... No, ¿cómo decirlo? No satanicen la sexualidad. Es decir, la sexualidad es parte de nuestra vida. Impulso vamos a tener. El problema es cuando está desbocado, ¿sí? Entonces, esto de la tentación es algo que nos influye a todos y como decía David, al mismo Jesús le pasó, ¿sí? Antes de que pase esta filmina, ¿vieron esta parte inferior que dice notas abajo? Lo que ustedes pueden hacer es lo que hablaba arriba, ¿cómo me siento? Y me siento mal, y qué sé yo, ¿por qué? Porque me siento solo. Abajo se puede poner no sé, alguna escritura. Voy a meditar en tal escritura. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Entonces, pueden utilizarlo eso para después poder meditar, ¿sí? Y quiero cerrar con esto muy rápido. En el tema de las recaídas, hay situaciones que son críticas. A mí me gusta llamarlo dilemas. Es cuando uno tiene un problema que no es de fácil solución. Por ejemplo, yo digo, em, tengo recaídas porque estoy en una mala relación con mi esposa. La solución no va a ser que yo me divorcie, pero ¿qué hago yo por mientras si esta situación me está estresando? Entonces, como ustedes se darán cuenta, no es una respuesta rápida. ¿Qué va a pasar acá? Y voy a necesitar oración y apoyo de la comunidad. Por lo tanto, les quería que pensaran en esto, que aprovecharan los grupos pequeños. Si alguno de ustedes está teniendo un dilema, alguna situación que no va a ser solucionada tan fácilmente. Es decir, no va a ser que si yo me siento tentado voy a salir a correr o voy a salir a leer, sino que es una situación que tiene un trasfondo mucho más profundo. Si alguno de ustedes tiene algo que quiera compartir, mi motivación es que aprovechen los grupos pequeños para por lo menos que se pueda apoyar en oración. ¿Sí? Entonces, ahora sí, Nathan, creo que ya he dicho todo, no sé si... Perdón si, bueno, me extendí un minuto de más. Muy mal, Guido. Un minuto, la verdad. No sé qué vamos a hacer. Buenísimo. Muchísimas gracias, Guido. Ahí estoy pasando las preguntas que habías pasado. ¿Qué cosas tienen otras personas que me pueden ayudar? ¿Qué dilemas tengo? ¿Y qué disparadores son los que me hacen recaer? Ahí para que los tengamos a mano. Muy bien, vamos a pasar entonces a los grupos pequeños. Van a estar Guido, Emma León, Miqueas y Marcos Rinfleisch. Acepten la invitación, ¿no?